Agradecemos a Dios y al pastor Maurice Berry por permitirnos compartir este maravilloso material que será de gran bendición para ti. Te presentamos al pastor Maurice Berry en las conferencias llevadas en el campestre Restaurados para Servir 2024 en el Valle de la Esperanza. Estoy muy contento de haber sido invitado a este congreso. And it's nice to see some old friends that I met in Colombia years ago. Muy lindo poder mirar amigos aquí en Colombia desde hace muchos años. And some of them, their children have grown up. Veo que los chicos ya han crecido. And one of them reminded me that, do I remember being at their house and hearing a man come by selling mazamorra. Oh, y me acuerdo que yo estaba en la casa de un hermano con los niños y por afuera se escuchaba a un señor que vendía mazamorra. I didn't know what that was when I first heard it. I said, who is this guy? Just mazamorra, mazamorra. Yo no sabía lo que estaba diciendo este señor y decía, ¿qué es eso? Mazamorra, mazamorra. And so that was an experience. I heard it every day. Pero fue una experiencia que me asentó en la vida porque lo escuché todos los días aquí en Colombia. And he was never late. Y ese señor nunca estaba tarde. Estaba siempre puntual. Now this morning, we're going to, I hope you have your Bibles. Y bueno, en esta mañana quisiera invitarles a todos a usar sus Biblias. We're going to talk about the last enemy. Y quiero que hablemos sobre el último enemigo. The last enemy. El último enemigo. Now, before we get started, Entonces, para dar inicio, we're going to claim the promise of 1 Corinthians chapter 2, verses 9 and 10. quiero invitarles a que abramos y miremos una promesa bíblica Because this is the method of study that we're using tonight. para que el Señor nos ayude a entender el método de estudio de su palabra. Y quiero invitarles a abrir en the book of 2 Corinthians. Segunda de Chapter Corintios. ¿Que eso solo lo dice la hermana White? Can it be proven from the scriptures? ¿O será algo que puede ser probado de las Escrituras? And then, the cleansing of the sanctuary Asimismo, viene la limpieza o purificación del santuario. involves the blotting out of sin. Esta limpieza del santuario significa un borramiento de pecados. Will such a thing take place? ¿Será que eso tomará lugar? We're going to take a look at that this morning. Pues vamos a responderlo en esta mañana con ayuda de Dios. And we're going to look at it carefully. So I'm asking you to pay close attention. Por favor, prestemos atención, concentrémonos porque es un estudio profundo. And if your Bible has a mispronunciation or a misunderstanding in some of the translation, then remember the King James is the authorized text. Yo quiero recordarles que en el inglés, la versión bíblica King James y en el español, la Reina Valera, la más aproximada a su origen, es la versión más correcta de Biblia. Así que de pronto algunas Biblias modernas puedan tener términos que distorsionen el significado. At this time, let us pray. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos acompañe. Heavenly Father, Querido Padre que estás en el cielo, we bow before Thee, nos inclinamos delante de ti asking for the presence of Your Holy Spirit. para pedirte por la presencia de tu Santo Espíritu. For the Spirit teaches us all things Porque tu Espíritu es el que nos enseña todas las cosas and bring all things to our y remembrance. nos trae todas las cosas a la memoria. He also guides us into all truth También nos dirige a toda verdad and show us things to come. y nos muestra las cosas que han de venir. Please help us understand the things that are to come. Por favor, ayúdanos a entender sobre las cosas que están And viniendo that the time of God's people and the great redemption is drawing nigh. y que el tiempo para la gran redención de tu pueblo y su preparación está llegando a su fin. Now please abide with us Por favor, quédate con nosotros and teach us by your grace of your Spirit. y enséñanos a través de la gracia de tu Santo Espíritu. In Jesus' name, Y oramos esto en el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay. In Hebrews, Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. we read in Hebrews chapter 2, En Hebreos capítulo 2, if we were studying the book of Hebrews on a real serious
contextual basis. Estudiando el libro de Hebreos en una forma contextual a profundidad, Chapter 1 el capítulo 1 deals with the divinity of Christ. nos trata sobre la divinidad de Jesús. Chapter 2 El capítulo 2 deals with the humanity of Christ. nos habla de la humanidad de Jesús. Chapter 3 and 4 deals with entering into rest. Los capítulos 3 y 4 nos hablan sobre entrando a un reposo. And if we were to move up in the Y chapters, siguiendo en los capítulos, when you get to chapters 9 and 10, llegando a los capítulos 9 y 10, you're talking about better blood and a better sacrifice and a better sanctuary. estamos hablando de una mejor sangre, un mejor sacrificio y un mejor santuario. The theme of the book of Hebrews El tema del libro de Hebreos is the sanctuary. es el santuario. And I know chapter 11 deals with those who have faith, El capítulo 11 nos enseña sobre la fe. and everybody likes quoting that chapter. A muchos nos gusta nombrar ese pasaje, But I submit to you this morning pero yo les invito esta mañana that the people that you read about in chapter 11 que esos personajes que leemos en el capítulo 11 de Hebreos were waiting for the Advent movement. eran personas que experimentaron y estaban ansiosos y esperando el desarrollo del movimiento adventista. And we will see that in a ¿Cómo? moment. Vamos a mirarlo eso en un But in momento. Hebrews chapter 2, Entonces veamos en Hebreos 2 verse 14, y el verso 14. Hebrews 2:14, Hebreos 2:14. to which of the angels, 2:13, right? 2:13. Verso, ajá, Which of the angels, right? 2, 13. To which of the angels said any time, sit down my right hand? no. Hebrews 1:13. El capítulo, ya, 1:13. Okay? In Hebrews 1:13, Hebreos 1, 13 y 14, the disculpe. Bible said, to which of the angels said he at any time, sit thou on my right hand? Dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, Until I make thy enemies thy footstool. hasta que ponga tus enemigos por estrado de los pies? Now, in context, En contexto, the question that must be understood aquí hay una pregunta que debe ser correspondida. that Hebrews chapter 1 is revealing the divinity of Christ. Acordémonos, Hebreos 1 nos muestra la divinidad de Jesús. That Christ is fully God Que que Jesús es completamente Dios. and that the Father has appointed him and given him authority. Y que el Padre le ha dado autoridad a Cristo. And that his authority is even more that than the Old Testament prophets. Y que su autoridad, la autoridad de Cristo, está por encima de cualquier profeta. Look at Hebrews 11:1. Por lo tanto, And 2. veamos en Hebreos 11, 1 y 2. In Hebrews 11:1 and 2, En the Hebreos Bible says, God 11. who at sundry times in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. What is there? Hebrews 1:2. I'm sorry, I said Hebrews 11:2. Yeah. Hebrews 1:2. Sorry. Disculpen, quedémonos en Hebreos 1. En Hebreos 1 y vamos a los versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Have in these last days spoken unto us by his Son, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, whom also he has made, or I said by his Son. It says, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the world. a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Now, Paul does not mention Jesus by name, Aquí vemos que Pablo no menciona a Cristo con su nombre, but he exalts Jesus as the Son. pero lo exalta a Cristo como el Hijo. Now, what did it say Jesus did? ¿Qué dice aquí? What did the Son make? ¿Qué dice la palabra que hizo Cristo? ¿Qué hizo el Hijo? He is the creator. He made the worlds. ¿Qué hizo Él? Hizo el universo, creó las cosas. if Jesus is creator and savior and redeemer, Por lo tanto, si Cristo es el creador y redentor, look at verse 3 now. veamos el versículo 3. Who being the brightness of his glory, El cual siendo el resplandor de su gloria, the express image of his person, la misma imagen de su sustancia, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo... Ajá. All right, question.
Perdón, termino. Habiendo hecho What la did the last expiación part say? de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice la Biblia? What did it say? ¿Qué nos dice? That Christ did what? ¿Qué hizo Jesús? La purificación. That by the word of his, it says here, by the word of his power, when he had by himself purged our sins. Dice aquí que a través de su trabajo expió nuestros pecados. Sat down on the right hand of the majesty Y of God. haciendo esto, estuvo al lado derecho de la majestad de los cielos. Question. What does it mean to sit at the right hand of God? Yo les pregunto, ¿qué significa sentarse a la derecha, ahí delante de la majestad del cielo, del universo? Because we must answer the question of Hebrews 1:13. Porque queremos responder la What it says. pregunta del versículo 13. But to which of the angels said he at any time, sit down my right hand till I make thy enemies thy footstool? Porque decía, ¿cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Contextually speaking, none. Contextualmente hablando, jamás hubo ningún ángel. The only being that he asked to sit down on his right hand is the Son. El único ser a quien Dios el Padre le dio la potestad de sentarse junto a él, ¿a quién fue? The A Jesús. the Son made Hijo. the worlds. El Hijo hizo el universo, los mundos. The Son also is God. El Hijo es también Dios. Look at Hebrews 1:8. Veamos en Hebreos 1.8. In Hebrews 1:8, En Hebreos 1.8, look what the Bible says. miren lo que dice. But unto the Son he saith, Mas al Hijo le dice, thy throne, O God. tu trono, oh Dios. What did God call his Son? ¿Cómo llamó Dios a su Hijo? God. The Dios. God the Father is calling Jesus God. Dios el Padre está llamando a Jesús Dios. For those who are becoming confused if Jesus is really God or not, Aquellos que puedan tener confusión en estos días, ¿será que Jesús es Dios o alguna cosa? the authoritation of the scriptures in Hebrews 1:8 says the Father called Jesus his Son God. La respuesta está en Hebreos 1.8. Dios el Padre mismo clama y establece que Jesús es Dios. Now notice it said, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Where verse? Verse 9. El verso 9. No, right here, verse 8. Verse 8. El verso 8. Continúa, perdón, más te lo dijo y dice, tu trono, oh Dios, es por siempre, jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. So question. Les pregunto, Go back to Hebrews 1:13 for a moment. regresemos al verso 13, Let's confirm. confirmemos. To which of the angels said at any time, sit down my right hand? Y les pregunto entonces, ¿a cuál ángel dijo alguna vez, siéntate aquí? How many? ¿A cuántos? Nada. Ninguno. All right? Nunca. All right? Look a little closer though. Miremos más profundo. Sit down my right hand. What does it mean now for him to sit at the right hand? Why can't angels sit at the right hand? Muy bien, ¿qué significa el hecho propiamente de sentarse al lado derecho del Padre? A la diestra del Padre. Huh? Let's take a look. Miremos. Go with me to Romans 8:34. What does it mean to be at the right hand? Veamos en Romanos Romans 8:34. 8:34, por favor. In Romans chapter 8, verse 34, the Bible says, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, is risen again, and is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Dice el verso 34, ¿quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está, ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. So what does it mean to sit at the right hand? Entonces, ¿qué significa sentarse a la diestra de Dios? To make what? ¿Hacer qué? Intercession. Hacer intercesión, interceder. Could an angel make intercession for fallen man? ¿Puede acaso un ángel hacer intercesión por un hombre caído? No. Only one who knew the height and depth and love of God could actually become man's intercessor and redeemer. Ninguno, solamente uno que podía conocer la altura, la supremacía, el absoluto de Dios, podía descender
a tomar este lugar. So to be at the right hand means that he's there making intercession. Por lo tanto, sentarse a la diestra de Dios significa que Cristo está intercediendo, haciendo intercesión. When Paul wrote the book of Hebrews, Cuando Pablo escribió el libro de Hebreos, he wrote it in AD 65. él escribió en el año 65 después de Cristo. 5 years later, Jerusalem and the temple would be destroyed. 5 años más tarde, en el año 70, Jerusalén iba a ser devastada por el ejército romano. And the people would no longer look at the temple in Jerusalem, Y el pueblo ya no podía más contemplar al templo de Jerusalén como el lugar de la presencia de Dios. but they must look at the temple of the heavenly sanctuary. Por eso es que Pablo ya les colocó su mirada en el santuario celestial. Question, is there a sanctuary in heaven? Yo les pregunto, ¿hay santuario celestial? Does the Old Testament confirm that? ¿Puede acaso el Nuevo Testamento confirmarnos eso? Go with me to Psalm 68, ¿Puede el 24. Antiguo Testamento confirmarnos eso? Psalm 68, 24. Veamos en Salmos 68, 34. In Psalm 68, 24, En Salmo 68, 24, perdón. the Bible says, they have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King, in the sanctuary. Dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. God's goings is where, everybody? ¿Dónde están los caminos, las vías del Señor? His goings is in the sanctuary. ¿Dónde están las vías del Señor, los caminos del Señor? En el santuario. When Moses made the Old Testament sanctuary, Cuando Moisés construyó ese tabernáculo en el desierto, where did he get the architecture blueprint from? ¿de dónde sacó la foto o el mapa o el plano de ese templo, de ese lugar? Turn me to Exodus Veamos en Éxodo, chapter 25 veamos en Éxodo 25, and look at verse 40. veamos en Éxodo In fact, 25, we go 37 through 40 for a moment. veamos give you an desde idea. desde el versículo 37 al 40 del libro de Éxodo 25, 37, 25. 40. Now, here God is giving Moses directions concerning the sanctuary Vemos cómo Dios estaba dando dirección a Moisés in the holy place of that sanctuary. de cómo construir Exodus 25. el lugar santo y todos los compartimentos del santuario. Verse 37. Veamos entonces el versículo 37. And thou shalt make 7 lamps thereof, and they shall be lit. They shall light the lamps thereof, and that they may give light over and against it. Miren lo que dice, y le harás 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. And the tongs thereof, and the snuff dishes thereof, shall be of pure gold. También sus despabileras y sus platillos de oro puro. Mark verse 40 coming up, 39 and 40. El verso 39 y 40, márquenlo. And of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Now mark verse 40. Miren el verso 40. And look that thou make them after the pattern which was shown thee in the mount. Miren lo que dice. Y mira y hazlos conforme a su qué. A su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moses made the sanctuary after the pattern shown him in the mount. Por lo tanto, Moisés hizo su tabernáculo enfocado en el molde que Dios le dio, le mostró sus planos en el monte. Brothers and sisters, the sanctuary in heaven is not a figment of Adventist imagination. Así que, hermanos queridos, el mensaje del santuario, la luz del santuario, no es una filosofía de la imaginación de adventistas. It is not a myth. No es un mito. The issue of investigative judgment is not up for negotiation. El asunto del juicio investigador que se lleva a cabo en el santuario no es algo inventado para debatirlo. It is an absolute fact Es un hecho absoluto. from the inspiration of Scripture Que la inspiración de la Escritura lo dice. that Christ entered into a sanctuary made not with hands, Que Cristo entró a un santuario celestial hecho sin manos humanas. which was figures of the true
which was a figure of the true, que simplemente cuando hubo el santuario aquí en la tierra era la figura de aquel santuario donde Cristo but into está. heaven itself, to the heavenly sanctuary in heaven. Ese santuario celestial, el cual está en pie por siempre. And he ever lives to make intercession for us. Y allí está Cristo haciendo intercesión por nosotros. And he's there as our high priest. Asimismo, Cristo ha tomado la figura de sumo sacerdote. Go with me to Psalms 102:19. Veamos a Salmo Did we read 102:19. Did we read that one already? No. Psalms 102:19. Salmo Would you say it again? 102:19. Talking about the sanctuary. Estamos hablando sobre el santuario. One of the most important doctrines, cardinal doctrines of Adventism. Es una de las verdades, de las doctrinas de la Iglesia Adventista fundamentales. The Bible says, "For he looked down from the height of his sanctuary, from heaven did the Lord behold the earth." Porque miró de lo alto de su santuario Jehová, miró desde los cielos a la tierra. Okay, so again, Vemos entonces nuevamente. go with me to Psalms 70, that's Psalms 72:14, 73:14, let me see. Give you that where it says that. Quiero también decirles Hold it, Psalm 70. otro versículo. Where it talks about thy way, O God, is in the sanctuary. Psalm 73. No. 72. No, he is redeemed. Thy way, O God, is in the sanctuary. Where is that at? In Psalm 70. I'm not sure. Anybody remember that text that says, thy way, O God, is in the sanctuary? Hay un versículo, ahorita se me escapa, hermanos, pero es un versículo clave que dice, tu camino, Dios, está en el santuario. You remember that? Sí, Psalm sí. 77:14. Okay, Psalm What? 77:14. 77. I believe that's what I want. Are you sure? Let me see. Yeah, 13. Thy way, O God, Psalm 77:13. Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? 77:14. Dice, 13. ok, hermanos, perfecto. Ok, lo que pasa es que encontramos una diferencia en la traducción del inglés, por eso a veces Gracias. un poquito. Muy bien, dice aquí, oh Dios, en santidad es tu camino. En el inglés, esa palabra es santuario. ¿Está bien? Pueden marcarlo ustedes So you también need to correct that in your en Bible. sus Biblias y regístrenlo para que ustedes puedan defender también esta doctrina. Aquí esta palabra, oh Dios, en tu santuario es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? El Señor ha colocado aquí como, ¿no es cierto?, en santidad. Now, the Por Bible, supuesto, refiriéndose a la experiencia del the santuario. Bible says God's way is in the sanctuary. Muy bien, entonces, en santidad, en el santuario es tu camino, oh Dios. But the question is, what is God's way? Muy bien, continuemos. Vamos a hablar un poquito en sí del camino, de la vía a Dios. What is God's way? ¿Cuál es la vía de Dios, el camino de Dios? Jesus told you in John ¿Qué 14:6. dijo Jesús? I am the I am the way, the truth, and the life. truth and life. Soy All el right? camino, la verdad y la But vida. what is Jesus' way? Muy bien, les pregunto, ¿cuál es el camino de Jesús? Go with me to Proverbs 8:20. Vamos a Proverbios 8:20. Proverbs chapter 8, verse 20. Vamos a Proverbios I 8:20, want you to say again with me now. porque vamos a desglosar. If we're going to follow Christ into the sanctuary, Si vamos a seguir a Jesús al santuario, his way is debemos revealed saber to cuál es us. su camino. The Bible says in Proverbs 8:20, En Proverbios 8:20, I lead in the way of righteousness, por vereda o camino de justicia te guiaré, and in the midst of the paths of judgment. por en medio de sendas o vías de qué? De juicio. In the first angel's message, En el mensaje del primer ángel, are these two words mentioned in the first angel's message? ¿les suenan estas palabras que acabamos de leer en el mensaje del primer ángel? ¿El mensaje de los tres ángeles? Go with me to Revelation 14:6 and No 7. perdamos de vista aquí, veremos en Apocalipsis 14:6. I want to show you that the very message that God 14:7. gives us is a message pointing to his way.
Acordémonos que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que nos indica el camino de Cristo. Let's take a look. Y miremoslo para The Bible confirmarlo. says, "And I Miremos. saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people." Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, ¿verdad? Clamando en alta voz, traía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. What does the angel have? ¿Qué tenía este evangelio consigo? The everlasting gospel. ¿Qué tenía en sí? ¿Cómo tenía con él? What does the angel have? He has the everlasting gospel. El evangelio eterno. What is the everlasting gospel? What's in Ahora the yo les everlasting gospel? pregunto, ¿cuál es el evangelio eterno? Go Romans 1:16 with me again. Romanos 1:16 Romans 1:16 and 17. y 17. The Bible says again, ¿Qué dice la palabra del Señor? "For I am not ashamed of the Porque gospel no me of Christ, avergüenzo del evangelio, because it's the power of God unto salvation porque es poder de Dios para to salvación. everyone that believeth, to the Jew first, Todo also to the aquel Greek. que cree, primeramente al judío y también al griego, For therein is the righteousness of God revealed." porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se revela de fe en fe. What's revealed? ¿Qué se revela en el evangelio de Cristo? The righteousness of God. La justicia de Dios, de Cristo. What is righteousness? Ahora les pregunto, ¿qué es justicia? Psalms 119, 172. Salmos 119, 172. ¿Qué The es Bible justicia? Salmos 119, 172. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. Righteousness deals with character, God's character, and his law. Por lo tanto, la justicia de Dios tiene que ver con el carácter de quién es Dios, tiene que ver con su ley. When we follow Jesus like we should, Cuando tú y yo seguimos a Jesús como deberíamos and pattern our life after his life, y ponemos nuestra vida a la altura de la vida de Cristo, we will be partakers of his righteousness. nosotros vamos a ser participantes de esa misma justicia del carácter de Cristo. Now, what's the purpose of the gospel? Yo les pregunto, ¿cuál es el propósito del Evangelio? When you receive his righteousness, what is the ultimate purpose? Cuando tú recibes el Evangelio, recibes la justicia del Señor, ¿qué propósito tiene? Go with me to 2 Thessalonians 2:14. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:14. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 14, 2 de Tesalonicenses, the Bible says, "Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ." dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. So what's the purpose? ¿A dónde nos va a llevar el Evangelio? Just to come to church and be happy? Venir a la iglesia a cantar bonito. No, your purpose is to develop Christ-like character Sí, and prepare for your redemption. pero en ese proceso, en esa actividad, que nosotros participemos del mismo carácter de Cristo Jesús y de su justicia. And through having his character, you will be given the power of the Holy Spirit and grace to walk in obedience to God's commandments. Cuando tú te entregas a la justicia de Cristo y caminas en esa luz, el Espíritu Santo te ayuda a que tú participes de guardar cada mandamiento de Dios. So Jesus, as our great high priest, Por lo tanto, is ministering Cristo, siendo el sumo sacerdote en el santuario celestial, his righteousness to you and to me esa acción de hacer su obra de administración allá es para entregarnos esa justicia de Él a cada uno de nosotros, that we can become partakers of the divine nature and escape the corruptions that are in this world through lust. y de esa manera nosotros participar o asemejarnos a la gloria misma de Dios y separarnos del mundo y de toda su concupiscencia. That's the purpose. Ese es el propósito del Evangelio. Intercession will not go on forever. El trabajo de Cristo de intercesión no va a continuar por siempre. And sin is not going to continue forever. El pecado no es algo que va a continuar por siempre. Now, this is why Jesus is your high priest. Por eso Jesús está ahora como tu sumo sacerdote. Go with me to Hebrews 8:1 now.
Y con esto miremos entonces en Hebreos 1 We nuevamente. saw it in the Old Testament. Let's see it in the New Testament, the sanctuary, for a moment. Vamos entonces a corroborar, así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esta misma doctrina. The Bible says, now the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is sat on the right hand of the throne of the majesty in heavens. Hebrews 8:1. Hebreos 8.1 dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. What do we have? ¿Qué es lo que tenemos? We have a high priest Tenemos un sumo sacerdote who is at the right hand of God. que está ¿dónde? What does it mean to be A at la the right diestra hand? del Padre, de Dios. What did we find out right hand means? ¿Qué significaba estar a la diestra? To make what? ¿Hacer qué cosa? Intercession. ¿Qué trabajo? Correct. Intercesión. All right, all right. Muy bien, muy bien. We'll go closer. Sigamos But then it says mirando. here, it said, but now who is this high priest? Entonces estamos mirando aquí ahora, ¿quién es este sumo sacerdote? You say Jesus? Ustedes dicen Jesús. You got a Bible text to back it up? ¿Tiene usted algún versículo bíblico que le defienda? Go me to Hebrews 4:14. ¿Dónde? Hebrews 4:14. Hebreos 4:14. The Bible says, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verse 16 says, Verso verse 16. 15 says, for we have 15. not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Verso 15, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque no tenemos un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Look at verse 16. Let us therefore come boldly before the throne of grace, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need. Acerquémonos pues, verso 16, pues confiadamente en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So now the question must be, Muy bien, how long will Jesus remain being your high priest? todo bien hasta aquí. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo estará Jesús haciendo su obra de sumo sacerdote? How long will he remain being our high priest? ¿Cuánto tiempo va a tomar para Forever? él ser nuestro sumo sacerdote? Por siempre. No. Okay, all right. I just want you to think it through with me now. Quiero que pensemos. The Bible tells you how long Jesus is going to be your high priest. La Biblia nos enseña cuánto tiempo va a ser Jesús tu sumo What sacerdote. did Hebrews 1:13 say? ¿Qué decía Hebreos 1:13? To which of the angels said he at any time, sit thou on my right hand till I make thy enemies thy footstool. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hasta que ponga. So wait a minute. Jesus is going to be our high priest until our enemies? Muy bien, entonces significa que en algún momento determinado, Become esos enemigos de Cristo Become his footstool. se hacen estrado de What do los you do pies. with a footstool? ¿Qué haces tú con un banquito de los pies o con What una, do you do? You rest your foot on it, right? con una escalerita? Sí, ¿Qué haces tú sí, con una right. escalerita? In other words, all enemies are going to be brought under Jesus' feet. Por lo tanto, nos dice la palabra que todos los enemigos de Cristo serán traídos al pie de su escalera. Now, what are the enemies? Pregunto, ¿dónde están los enemigos de Cristo? In Ephesians chapter 6, verse 12, Efesios 6:12. the Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. La palabra del Señor nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Notice that the enemy here is dealing with the devil and his angels. Notemos entonces que uno de los enemigos de Cristo es el mismo el diablo y sus ángeles. Look at 1 Peter 5:8.
Veamos ahora Primera de Pedro In 5:8. 1 Peter chapter 5, verse 8, En Primera de Pedro 5:8, talking about enemies now. hablando de enemigos, For your adversary, the devil, is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Now notice in 1 Peter 5:8, Miremos aquí en este verso Primera de Pedro 5:8, the Bible says every Christian has an adversary, vemos que cada cristiano tiene un enemigo. and he stalks your steps like a hound, like a bloodhound. Y nos dice que sigue detrás de tus pies como un león a la caza. And he doesn't care what it takes to take you out. Y dice que no le importa a este enemigo qué hacer para destruirte. As long as he can make sure you never make a decision for Christ and for salvation. Tanto como le tome con tal de que tú no mires, no contemples y no te entregues al trabajo de intercesión de Cristo. Now you also have wicked men and women who are also enemies. Eso en los realmos espirituales, pero en los realmos humanos también hay enemigos. You have carnal-minded politicians Tenemos políticos con mentalidad carnal who are also enemies. que son enemigos. You have religious leaders who are against the Bible while professing to be Christian. Tenemos líderes religiosos que también se oponen a tu caminar con Cristo. And they are enemies. Son enemigos. But now listen to 1 Corinthians chapter 10. Pero miremos Wait a en minute. Primera de Corintios Let 10. me see if I give you the right one here. 1 Corinthians. Miremos en Primera de I Corintios. want you to see this with me. Quiero que 1 miremos algo. Corinthians. I'm thinking 10, right? No. What chapter? Vamos a mirar el capítulo en Primera de Corintios. Is that 14? The last enemy. Okay. Just 1 second here. I want to make sure you understand with me. Queremos que conectemos este punto que ahora pues quiero compartirles. Es muy importante. Because of what I'm going to talk about, Porque lo que les quiero decir, because we need hope. debemos comprender que necesitamos esperanza, hermanos. We need hope beyond this world, Una esperanza que esté por arriba de este mundo. and only God can give it to us. Y solo Dios nos las puede dar. And I want to talk to you about the last enemy. Y estamos hablando en esta mañana del último enemigo, acordémonos. In 1 Corinthians chapter 15, Es en el capítulo 15 look at verse 24 with me. y miremos el verso 24. The Bible said, "Then cometh the end, Dice así en 1 de Corintios 15, 24. Luego vendrá el fin. wait a minute, then cometh the what, everybody? ¿Qué viene? Luego, ¿qué viene? The end. Entonces dice, luego, después de algo viene ¿qué cosa? El fin. Now, first of all, this end Este fin is dealing with Christ's work and ministry in the sanctuary. tiene automáticamente que ver con el fin de el trabajo que Cristo está haciendo en el santuario. When Christ finished his work as your high priest and mine, Cuando Cristo está realizando este trabajo en el santuario celestial que hemos hablado y llega a su conclusión, he will deliver up the kingdom to God the Father. el Señor Jesús va a entregar el reino Listen, a su Padre. then cometh the end when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. Miren lo que dice, luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. But for he must reign. Dice, porque es menester que Él reine. Contextually, he's talking about reigning as your high priest. Acordémonos que estamos hablando contextualmente de su momento en el lugar, en el santuario celestial. Él tiene que reinar allí. He must reign until he has put all enemies under his feet. Porque es menester que Él reine, haga su obra de intercesor en el lugar, en el santuario, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Otra vez repite eso. Question. hasta. Notice verse 26, Veamos el verso 26. our subject. Y vamos a mirar entonces el asunto del tema de hoy. The last enemy, Y what everybody? ¿y qué dice aquí?
el último o el postrer, ¿qué cosa? The last enemy Enemigo that shall be destroyed que será destruido, is death. ¿qué cosa es? Es la muerte. Wait a minute. Muy bien. What did the Bible just say? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que la Biblia acaba de Who enseñarnos? is the last enemy that's going to be destroyed? ¿Cuál es el último enemigo que será colocado a los pies de Cristo? Death. La muerte. Now, watch this. Miren esto, hermanos. In the Old Testament sanctuary service, Quiero decir algo. En el servicio del Antiguo Testamento, when Moses made the sanctuary, cuando Moisés construyó este tabernáculo, there was a daily service that took place every day había un servicio cotidiano, diario, en donde los sacerdotes ministraban. in the holy place. Y tenía que ver con el lugar santo del santuario. People sacrificed lambs, La gente llegaba, sacrificaban los corderos. turtle doves, fine flour. Podría ser, unos traían harina, otros traían palomitas. They made blood sacrifices and they made oblations. Se hacían ofrendas y sacrificios, ¿verdad? And the blood would remain on the altar of incense and on the curtain until the Day of Atonement. Y el proceso era que todos esos sacrificios cotidianos traían esa sangre y permanecían ¿en qué parte, hermanos? As Seventh-day En el Adventists, cortinaje del lugar santo, ¿verdad? as Seventh-day Adventists, our understanding of the atonement does not stop at the cross. Por lo tanto, hermanos queridos, como adventistas, debemos entender y estar claros aquí en la Biblia que el trabajo del sacrificio, más bien el trabajo del santuario en el cielo, no se limita solamente al altar del sacrificio o a la cruz de Cristo. In first-day churches, they said Jesus did it all for us on Calvary. En las iglesias evangélicas o que guardan el primer día de la semana, ellos enseñan en sus doctrinas que le dicen a usted, Cristo hizo todo en la cruz. Is that true? ¿Es eso verdad? In the sanctuary service, when the priest sacrificed the animal, Miremos la foto, miremos el testimonio. Cuando los sacrificios se hacían allí en el santuario de Moisés, he caught the blood, ellos sacrificaban allí afuera en el altar al animalito y llevaban la and sangre he transferred the blood to the holy place, y el sacerdote tomaba en un pocillo de la sangre y la transportaba hacia adentro. sprinkled it on the horns of the altar of incense, Una vez que entraba en el lugar santo, tomaba esa sangre y mojaba, espargía and on the veil. sobre los cuernitos, 4 cuernos, sí, todo eso, hermanos, por favor. Sí, y también del candelero. Muchas gracias. Okay. On the Day of Atonement, Muy bien, hermanos. En el día de la expiación, once a year, una vez al año, the priest would take blood el sacerdote tomaría sangre and a golden censer. y tomaría un incensario de oro He would wave that censer before he walked into the holy place, y lo most holy, mecía de tal manera que esparciese mucho humo y lo transportaba ese día hacia adentro del santuario, which was a symbol of the prayers of the people of God. que era un símbolo de las oraciones de los santos, de los hijos de Dios que ascendían al trono de Dios. Do you know that your prayers go up like incense to God? Yo les pregunto, hermanos, ¿sabías tú que tus oraciones que haces suben como incienso a la presencia de Dios? In Psalms 141, Veamos esto en Salmo this is what the 141. Bible says. Salmo 141. Psalms 141. Verse 1 says, Lord, I cried unto thee. And 2. It says, Lord, I cried unto thee, make haste unto me, give ear to my voice when I cry unto thee. Let my prayer be set before thee as incense, and the lifted up my hands as an evening sacrifice. Salmo 141, 1 y 2. Jehová, a ti clamo, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando a ti clamo. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Question, do you have incense in the sanctuary?
Yo te pregunto, ¿tenemos incienso en el santuario? Are you sending up incense every day? ¿Estás enviando tu incienso cada día? Are you praying for your sons, your daughters, your loved ones that are not in the faith? ¿Estás orando por tus hijos, tus hijas, aquellos que no están en la fe? And do you know that your prayers are lodged at the very altar of incense? Y tú sabes que esas oraciones, ese humo del incienso se hace abundante al pie del altar. And this is why Jesus said men ought to always pray without what? Ceasing. Por eso el Señor dice, debéis orar, ¿verdad? Sin cesar. Now we found out the last enemy that's going to be destroyed is death. Hemos hablado entonces que el último enemigo, ¿quién es? La muerte. How is God going to destroy death? ¿Cómo es que el Señor Jesús va a exterminar la muerte? Go me to Romans 6:23. Vamos a Romanos Romans 6:23. 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? In Romans 6:23, the Bible says the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es la muerte. Stop. What brings death? Yo te pregunto, preguntemos algo. Sin. ¿Qué es lo que trae la muerte? ¿Por qué hay la muerte? All right. Sin. But now watch this. I want you to reverse it for a moment so you can get a big picture. Entonces, tratemos de jugar con estas palabras y retrocedamos un poquito. The gift of God is eternal life. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, nos dice así también, es vida eterna. The wages of sin is death. Pero la consecuencia de la transgresión o el pecado es la muerte. So question, Por lo tanto, pregunto, which do you choose? ¿cuál de las dos quieres escoger tú? Do you choose to believe that God's going to save you in sin? Yo les pregunto algo y pausemos aquí. ¿Quieres tú continuar creyendo que Jesús te va a salvar si te mantienes en pecado? Or do you choose that God can make you free from sin ¿O prefieres escoger creer que Jesús te va a liberar del pecado and lay hold by faith on eternal life? y así sostenerte firme en la esperanza de una vida eterna? I want you to see with me now. ¿Entendemos claramente esto, hermanos? Now, death is in two parts. Y quiero entonces explayarme un poco más sobre la muerte. La muerte está dividida en dos aspectos. You have the first death Tenemos una muerte primera and you have second death. y tenemos una segunda muerte. The first death for the believer Lo que experimenta el mundo, experimentamos aquí como una muerte, sucede a los creyentes. Jesus experienced it on Calvary. Eso que todo el mundo muere, llega a un punto, y que toda persona que está en la fe también experimenta, es lo mismo que experimentó Jesús en el Let's go to Calvario. Matthew 27:46. Vamos aquí What is the first death? a mirar un poquito más. Vamos a mirar un poquito más. What is the results of it? ¿Cuál es el resultado de estas situaciones? Vamos In a Matthew 27, a Mateo 27, 46 hermanos. says this right here. Mateo 27, 46. The Bible says, Dice la it palabra says, del in about the Señor. ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Elah, Elah, lama sabachthani. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Why did Jesus feel that the Father had forsaken him? Yo quiero preguntarte aquí, porque les hice esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué muerte sufrió Jesús? Y es, ¿por qué Jesús expresa que Dios se ha separado de él? Go with me in your Bibles to ¿Qué Isaiah significa 53. eso? Vamos a Isaías Isaiah 53, 56. talking about the destruction of the first death for the believer. Isaías 56. Estamos hablando, hermanos, de la destrucción de la primera muerte para el creyente. It ¿Está bien? says, he was despised, verse 3, he was despised and afflicted, yet he opened not his mouth. Dice la palabra del Señor, el verso 50. He was despised and afflicted, a man of sorrows, acquainted with grief. Ok, en Isaías 53, perdón, el verso 3. Dice así,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, Brothers and sisters, but he was wounded for our transgression, verse 5. ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5, mas el herido fue por nuestras, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Now I need you to pay attention to the next verse. Quiero que presten atención al siguiente versículo. Verse 6. El verso 6. All we like sheep have gone astray. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. We have turned everyone to his own way, Cada cual se apartó por su camino. and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Go with me now. Wait a minute. Muy bien, What vemos. what did Jesus say? ¿Qué pasó con Jesús? My God, En la cruz, ¿qué dijo Jesús? why hast thou forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has separado de mí? Jesus is feeling the separation from God. Jesús estaba experimentando el hecho de ser separado de Dios. As the sinner will feel it in the final day. Así como todo pecador se sentirá en ese día How do we know? final. Go with me to Isaiah 59, 1 and 2. Leamos Isaías mismo 59, 1 y 2. In Isaiah chapter 59, verses 1 and 2, listen what it said. Dice el verso 1 y 2, Isaías 59. Now, question, did God hear his son on Calvary? Yo les pregunto algo, hermanos. ¿Dejó de escuchar Dios a Cristo en el Calvario? Did God hear his son? Are you sure? ¿Está seguro? Listen carefully. It says in Isaiah 59, verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, Miren lo que dice la palabra del Señor. neither is ear heavy, that it cannot hear. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Now, verse 2, Para oír. But your iniquities El verso 2. have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. El verso 2 dice una palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Love was bearing the iniquity of us all. Era el amor de... repite, ¿qué? Love was bearing the iniquity of us all. El amor de Dios estaba enterrando, por supuesto, la iniquidad de todos nosotros. Love bore the shame and disgrace of the cross. El amor de Dios reflejado en Cristo Jesús estaba sobrellevando, estaba siendo culpado de todos los pecados de nosotros. He didn't have to die. Jesús por él mismo no tenía que morir. He didn't have to go through the Él separation. no tenía que enfrentar la separación de Dios. But he had one thought in mind. Y tenía un pensamiento en su mente. If only one would believe. Si tan solo uno que estuviera aquí creyese. If only one in a whole world would believe. Si tan solo un humano en el mundo creyese. Father, I will die for that one. Padre, yo moriría por ese uno. Thank God that it's more than one. A Dios que hay más de uno. All right? So on Calvary, Muy bien, en el Calvario, the second death la segunda muerte for the believer para el creyente is destroyed. es como es destruida, porque Cristo experimentó esa segunda muerte que es la separación de Dios. And the second death dealt with separation from God. Entonces, eso fue lo que Cristo experimentó en la cruz. But now, what about the first death? Muy bien, entonces, para que nos quede claro, hermanos queridos,
Simplemente el pastor está asegurándonos que entendamos, cuando Cristo murió en la cruz, Él crucificó y destruyó, ¿cuál muerte? La segunda muerte. Esa es la que Él destruyó para el creyente, para aquel que cree. ¿Estamos bien? The reason why our sanctuary message is so important Entonces, la razón por la cual el mensaje del santuario es tan importante para nosotros, it reveals how God will destroy death. es porque allí se nos revela cómo Dios va a destruir el último enemigo que queda para el ser humano. At Calvary, Jesus is in the outer court. En el Calvario, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Él estaba ya fuera del santuario. He is being crucified at the brazen altar. Él estaba siendo ejecutado, sacrificado allí en el altar de bronce. The altar is Del a symbol holocausto. of the earth. ¿Verdad? The altar is a symbol of the earth. En este caso, este altar fuera del santuario, allá afuera en el atrio, representaba esta tierra. The altar had 4 horns on it. Este altar tenía también 4 cuernos. North, south, east, and west. Significa norte, sur, este y oeste. John 3:16 says, Juan 3:16 nos dice, God so loved the world, porque Dios amó de tal manera al mundo, north, south, east, and west, norte, sur, este y oeste, that he gave his only begotten Son, que Él entregó a su único Hijo, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida Jesus is eterna. dying for the whole world Cristo murió por todo el mundo, so that you can be redeemed, para que tú puedas ser redimido, so that you can hear the everlasting gospel, para que tú puedas llevar el Evangelio eterno. the good news of the restoration of the image of God in man. Las buenas noticias del plan de restauración para el hombre en este mundo. The good news that God is going to do away with sin and save mankind. En las buenas noticias Who que accept Dios Christ. va a destruir el pecado y va a terminar también con la muerte para salvación de sus And hijos. yet people reject this offer of salvation. Pero aún así la gente rechazó esa oferta de salvación. People want to live their own lives. La gente quiere vivir su propia vida. They want to be apart from God. They're quieren- satisfied being separated from God. Ellos quieren mantenerse separados de Dios, están satisfechos con la vida que tienen. God did not intend that man would separate himself from him. Dios nunca quiso que sus hijos, el pueblo, los humanos se separasen de Él. No more than you intend your children to separate from you. Así como tú no quisieras que tus propios hijos se separasen de ti. Because they're your children. Porque son tus hijos. And we are his children. Nosotros somos los hijos de Dios. God is trying to see who will accept the invitation of mercy. Dios está buscando quién va a aceptar esta invitación de misericordia. Going with me now, Miremos aquí en la palabra del Señor. after Jesus' death on Calvary, Después de la muerte de Cristo en el Calvario, he told the disciples to wait 40 days, Él les había dicho a sus discípulos, esperen en Jerusalén, ¿cuántos días? and then they would have 40 días. Pentecost. Was that? They would have Pentecost. They would experience Pentecost. Jesús iba a estar con ellos unos días, unos 40 días, On Pentecost, Jesus entered the holy place of the heavenly sanctuary. e iba a llegar en esa fecha lo que se conoce como la fiesta del Pentecostés, 31 que AD. es el momento cuando los discípulos recibieron la dádiva de el Espíritu Santo. and became your high priest and mine. Allí en ese día, cuando ellos estaban recibiendo la lluvia del Espíritu Santo, ese día Cristo estaba siendo coronado como sacerdote For what purpose, en el though? cielo. ¿Por what qué purpose? propósito estaba haciendo esto? To restore the image of God in man Para restaurar la imagen de Dios en el hombre and to do away with sin y para retirar el pecado del hombre and death. y después de eso quitar ¿qué? And so La God muerte. gave the Adventists a message. ¿Ha dado Dios este mensaje a la iglesia adventista? The message was, El mensaje es, in the first angel, se llamó el mensaje del primer ángel, fear God, temer a Dios, give glory to him, darle gloria, for the hour of his judgment is porque la come. hora de su juicio ha llegado.
Where is the judgment taking place at? ¿Dónde se lleva a cabo el juicio? In Daniel 8:14. En Daniel 8:14. And he said unto me, Y me dijo, unto 2,300 days, Hasta then dos- shall the sanctuary be cleansed. hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será So purificado. the cleansing of the sanctuary Por lo tanto, la limpieza del santuario is celestial dealing with the final restoration of the image of God in man tiene que ver con la restauración absoluta del ser humano en ese día final. and the putting away of sin and destroying the first death that passed on all men through Adam's transgression. Aquellos que alcanzaron una victoria sobre el pecado hasta ese día final cuando el Señor retire el destino de muerte de cada uno de ellos desde el día del pecado de Adán. Turn me to Hebrews for a moment. ¿Qué dice Hebreos? You see, heaven was looking for this day. Hebreos ha celebrado, perdón, el cielo ha celebrado este evento, esta perfección hubiera sido completo, ¿cierto? Listen what Paul says. Pero miren lo que dice Pablo. For then would they have not ceased to be offered? Verse Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse ya que los adoradores, 2. Because the worshippers once purged shall have no more what? limpios una vez, ¿qué dice allí? No more what? ¿Qué pasaría una vez limpios? Wait a minute. What would happen if the animal sacrifices were effective? A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa cuando se culmina, se perfecciona al ser con los sacrificios? ¿Qué sucede? ¿Qué dice el verso? No tendrían más que conciencia de pecado. What would the blood of animals been able to do if it could have? ¿Qué hubiera hecho la sangre de los corderitos en aquellos? Remove sin from your conscience. Lo que hubiese llegado a alcanzar era retirar, borrar la transgresión y el pecado de tu conciencia. But the blood of animals, though offered in faith, could not do it. Pero tristemente, la sangre de los corderitos, aunque ofrecidos en fe, no podían quitar And so la even though they conciencia did del it, pecado. and so even though they did it in faith, Sí, aquellos antiguos justos lo hicieron en fe. but in verse 3 now, but in those sacrifices, Pero el verso 3, pero en estos sacrificios, cada año there is remembrance again made of sins every year. se hace memoria de los pecados. ¿Qué significa? Que la memoria de ellos continúa. What would happen if you knew that once you went through the Day of Atonement, you would not remember your sins anymore? ¿Sabes lo que significa el día de la expiación? Significa que el Señor borra el pecado de tal manera que después de ese día ya no había recuerdo del pecado. They wouldn't come to mind. Imagínate tú en ese día que no te acuerdes de algo, Would you feel that you could come into the presence of God and be ready for Christ's return? que no te acuerdes de tus pecados. ¿Tendrías temor de acercarte a Jesús? See, yes, you would. Because you knew there was no sin on you. Exactamente, no te sentirías mal, porque sabías que no tienes ninguna inconveniencia con Dios, te acercarías libremente. Because the only thing that can separate you from God is sin. Porque la única cosa que te separa de Dios, te enajena con Dios, ¿qué es? El pecado. Okay, but now listen, verse 4. El versículo For it is 4. not possible that the blood of bulls and goats should take away sin. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar ¿qué? No puede hacer expiación o borrar de tu memoria. So though they offered their sacrifices in faith, Por lo tanto, aquellos justos que ofrecieron sus sacrificios en esa fe, they still had a remembrance of their sins. ellos se acordaban de sus transgresiones. Because it was not possible that the blood of bulls and goats could do it. Porque no había forma como la sangre de animales quitase esa conciencia. But go with me to John 1:29. Pero ¿qué dice Juan 1:29? Somebody's blood can take it away. Hay la sangre de alguien que puede retirarle. Somebody's blood can cleanse. La sangre de alguien puede limpiar. Somebody's blood can restore. La sangre de alguien puede restaurar. Look what the Bible says. In John ¿Qué 1:29, the Bible dice said Juan 1:29? the next day John seeth Jesus coming and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. What will Jesus' blood do?
¿Qué va a hacer la sangre de Jesús? What will his sacrifice do? ¿Qué va a hacer su sacrificio? It will take away sin. Él va a no solo perdonar el pecado, Take away sin from where? sino también borrar el pecado ¿de dónde? From your very nature. De tu misma naturaleza. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God's going to blot your sins out in 3 places. Dios va a borrar los pecados de 3 lugares. Number 1, he's going to blot your sins out the book. El primer Ok. lugar de donde Dios va a borrar los pecados es de un libro de registro. Number 2, El segundo lugar, and under the new covenant, dentro de este nuevo pacto, de la experiencia que estamos estudiando. look at Hebrews 8:10. Veamos en Hebreos 8:10. The Bible said, "This is the covenant that I'll make with the house of Israel after those days, said the Lord. I'll put my laws in their minds and write them in their hearts. And I will be them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. And I'll be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more." Leo el versículo 10 de Hebreos 8. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. What did God say he's going to do? ¿Qué dice Dios que va a hacer? So when Jesus comes, Cuando venga Jesús you're going to heaven, y tú estás caminando al cielo, wondering if Jesus remember your sins? y mientras vas en el proceso tú vas a decir, ojalá que el Señor no se acuerde de algo. The answer is no. ¿Será que va a ser así? In this day of atonement that we're in, En este día de expiación en el cual estamos, Christ is seeking to forgive, pardon, and blot out your el sins. Señor se está encargando de perdonarte, de justificarte, pero también de erradicar, de remover la memoria And this is de los why, pecados. and this is why it says, to him that overcometh. Por eso dice, aquel que venciere, ¿no dice Apocalipsis? Al que venciere. Jesus has provided divine assistance for each one of us to overcome hereditary and cultivated tendencies. Jesús ha colocado la garantía de victoria sobre cualquier situación heredada o cultivada que nos esté separando de Dios. If anybody's telling you you're going to be saved in sin, he is a liar. Si alguien te predica y te dice, tú vas a ser salvo en tus pecados, te está mintiendo. That's high treason against the plan of salvation. Está cometiendo traición al plan de salvación. The Bible says in Matthew 1:21, Dice el Señor en Mateo 1:21, "And she shall bring forth a son, and shall call his name Jesus, y dará a luz un hijo y su nombre llamará Jesús, for he shall save porque Él salvará His people a su pueblo from de their sins." sus pecados. That means victory over sin is possible through the righteousness of Christ. Esa es la experiencia de alcanzar al que venciere, al que tenga la victoria en la sangre de Cristo. And so wait a minute, the wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Sin is the transgression of the law of God. El pecado es transgresión de la ley de Dios. But Jesus is going to forgive and pardon and blot out your sin. Pero Cristo va a perdonar, a justificarte y va a borrar tus pecados. So what happens when Jesus blots out your sin and mine? ¿Qué pasa entonces cuando Cristo ha borrado los pecados de tu mente y de la mente de todos? What if we died? ¿Qué pasa si es que morimos de esta Is there muerte hope for temporal? Adventists beyond the grave? ¿Hay esperanza para los hijos de Dios más allá de la tumba? Or do we go wondering if we're going to make it or not? ¿O estamos preocupados? ¿Será que lograré ir al cielo o no? What about it? ¿Qué será de eso? Revelation 14:13. Dice en Apocalipsis Come 14:13. down to our close. Listen. Ya para ir concluyendo en esta mañana. Revelation 14:13. Apocalipsis 14:13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead, which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, for their works do follow them. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continuarán. Brothers and sisters,
Hermanos y hermanas, God has given you the promise that those who die in faith of the third angel's message el Señor nos ha dado una promesa, una garantía de que aquellos que van al descanso aquí a la tumba, dentro de la experiencia del mensaje de los tres ángeles, since 1844 desde el año de 1844, have the hope of a special resurrection. tienen esa esperanza de una resurrección especial. You do not come up in the general resurrection of all ages. Los adventistas no van a resucitar con todos aquellos muchedumbres que resucitarán para recibir a Cristo. You come up before them, Como adventistas resucitarán antes de todos. and you will stand with the 144,000 Y aquellos estarán de pie junto a los 144,000 to hear the voice of God para escuchar la voz de Dios, give the day and the hour of Christ's dando return. la hora, el día y la hora del regreso de Cristo. Remember Matthew 24:36? ¿Qué dice Mateo 24:36? But that day and hour knoweth no man, no, not the angels in heaven, but my Father only. Mateo 24:36 nos dice el Señor, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. So wait a minute. Muy bien. You mean if God blots my sins out Vemos que Dios ha borrado los pecados and I'm laying in the grave, y tú descansas en el lecho de la tumba, my bones have turned white, mis huesos se han secado, there is nothing left of me but a skeleton. no hay nada más pero huesos secos. You mean that God has promised to put me back together? ¿Me estás diciendo acaso que el Señor va a revivir esos huesos secos? Huh? I want you to think about it with me now. ¿Creen eso, hermanos? Listen carefully. In Escuchemos. 1 Corinthians chapter 15. Primera de Corintios 15. Remember, the last enemy to be destroyed will be death. ¿Qué decía la palabra del Señor? El último enemigo que va a ser destruido, ¿quién es? La muerte. Look what the Bible says. In 1 Corinthians 15. Primera de Corintios 15. Which one is that? Well, okay, 1 Corinthians 15. 54. Listen carefully. It says, behold, I show you a mystery, verse 51. Verso 51. I show you what? He aquí te muestro algo. Os digo un qué. A mystery. Un misterio. Now, there are two major mysteries in Scripture, Dice, hay dos misterios gigantes, importantes en la Biblia. especially for the people of God. Para el pueblo de Dios especialmente. In Revelation chapter 10, you have the mystery of God to be finished, Acuérdate que dice en Apocalipsis 10, el misterio de Dios será terminado, culminado, which is Christ in you, the hope of glory. que es la justicia de Cristo, nuestra esperanza de gloria. If Jesus is in you when you die, Cuando nosotros morimos y Cristo está en nosotros, your character is complete. tu carácter va a estar sellado, Your sins have been forgiven. tus pecados perdonados, They have been pardoned, apartados, and they have been blotted out. borrados. Now, because your sin is blotted out, Y ahora porque tú estás en esta condición, you being in the grave is not an option. sucede que tú continuar en un estado de huesos secos y mantenerte muerto ya no es posible. You must be resurrected. Ya no es legalmente posible que tú continúes seco, muerto. Tú debes Because, recibir vida. because by faith you laid hold on the gift of God. Porque por la fe tú te aferraste a la promesa de Dios del don de la vida. And the gift of God is eternal life. Y el don de la vida que viene de Dios es vida eterna. But eternal life means immortality. Y ahí sí es inmortalidad. And you being in the presence of God forever and ever and ever. Y tú estar en la presencia de Dios por siempre jamás. Brothers and sisters, do you understand this? ¿Entendemos esto, hermanos? This is our hope. Esta es nuestra esperanza. We have this hope Esta es nuestro legado that burns within our hearts. que arde en nuestros corazones. Hope in the coming of the Lord. Esta esperanza del retorno de Jesús. We believe the time is near. Creemos que el tiempo está cerca. When the nations far and near Cuando las naciones lejanas y cercanas shall awake, se despierten, shout and sing. se levanten y griten, Hallelujah! Aleluya. Christ is King. Cristo es el Rey. Brothers and sisters, do you understand? Hermanos, entendemos. Listen, the Bible says that this mortal, listen carefully, it says in verse 15, 54, it says, for this corruptible was put on incorruption.
Y dice And la- this corrupt and this mortal was put on what? Immortality. Dice así el verso 54. Y cuando... What verse? Sorry. Verse 53. El 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. So it says this corruptible was put on incorrupt. Okay, and it says so then this corruptible shall put on so when this corruptible shall put on incorruption and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass the saying death. What death? Y cuando esto corruptible, verso 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Yo les pregunto, ¿cuál muerte se What refiere death? aquí? The first death. The first death. ¿De cuál muerte se está refiriendo? Jesus died and experienced the second death for you as a believer. Cuando Cristo murió, Él experimentó la segunda muerte para los creyentes y salvos. Now, if you die the second death, ¿Qué pasaría cuando alguien se levanta y enfrenta la segunda muerte? there is no hope of immortality. ¿Hay esperanza de inmortalidad? No más. Por lo tanto, aquí ¿a cuál muerte se refiere? A la But in primera. this life, if you die En esta vida, cuando morimos and your life was hid in Christ, y tu vida estuvo escondida en Cristo, then you only experience first death. sucede que lo único que vas a llevar en esta condición de sentencia es la primera muerte. And because Jesus is now blotting out sin Y porque Cristo está borrando los pecados del cielo, in these last days, en estos últimos días, those of our families and loved ones aquellos amados nuestros will not sleep long no van a dormir muy largo, because porque Jesus is about to stand up. Porque Cristo está a punto de levantarse. Probation is closing. Se está terminando el tiempo de gracia. The death that Jesus will destroy Por lo tanto, llegará el día de la destrucción de la muerte que Cristo lo in va a the hacer. heavenly sanctuary Va a empezar allá en el lugar santísimo. will be the first death that passed on every man through Adam's transgression. Y así el Señor va a exterminar para siempre la sentencia de la primera muerte desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy. Death will finally now be destroyed. Así es de que finalmente la muerte será destruida. And the sins that the devil and his angels led you to commit, Y esos pecados que Satanás, sus ángeles, te empujaron a cometer, they will be transferred by Christ serán transferidas por el poder de Cristo from the sanctuary del santuario celestial and put back on the Azel, meaning Satan y himself. depositados e impuestos sobre el mismo Satanás. And because God's people Y así el pueblo de Dios, now demonstrate that they keep the commandments of God que han demostrado que guardan los mandamientos de Dios, and that they're in harmony with the character and law of God, que están en armonía con el carácter y amor y la ley de Dios, they now show the world, ahora ellos brillan al mundo an unfallen world, y a los mundos no caídos, that these are fit men and women. que son hombres y mujeres listos y tienen derecho para estar en el reino And de that los they are cielos, worthy of salvation through que Christ. son dignos de la salvación. And they are en el poder de worthy Cristo. to bring heaven and earth together as one. Y así el cielo y la tierra se hacen uno. Oh, beloved, I just want you to understand this morning Muy bien, hermanos, solamente quiero que entendamos esta mañana. we have a message. Tenemos un mensaje. We are not just another denomination. No somos una denominación más. We are an Advent movement. Somos el movimiento adventista. We are heading for the heavenly Canaan. Estamos caminando a la Canaán celestial. And why was that important to Moses and Elijah? ¿Y por qué esto era importante para Elías y Moisés? When the Day of Atonement would come in 1844, Porque ellos sabían que en 1844 llegaba el día de la limpieza, la purificación del santuario. in the heavenly sanctuary, Moses and them saw Jesus moving towards the most holy place. Y ahí contemplaron el trabajo de Jesús entrando al lugar santísimo. And they knew that once he finished his work there, Y ellos supieron que cuando Cristo terminaría ese trabajo, sin is going to be destroyed. sería destruido el pecado.
death is going to be destroyed. Y el último enemigo, que es la muerte. Those whose names are written in the book of life will receive immortality. Aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida tendrán heaven and earth. escritos allí inmortales. Heaven and earth will soon become one. El cielo y la tierra se hacen uno, finalmente. And Jesus will come. Y Jesús vendrá. Brothers and sisters, Muy bien, hermanos y hermanas. may God help Es el us. deseo de que el Señor nos ayude a todos. Let us pray. Queremos terminar How many con want to say with me, Lord, una oración. ¿Cuántos quieren decir, Señor, help me to keep my name in the book of life? ayúdame a mantener mi nombre en el libro de la vida? Help me live to see the day when my sins will be blotted out and forgiven. Ayúdame, Señor, a tener la seguridad de que mi nombre esté escrito en ese libro y saber de que tú vas a borrar todas mis transgresiones y pecados. How many say, Lord, I want to be ready, ¿Cuántos quieren decir, Señor, quiero estar and I want to be listo? able to see you face to face, Y quiero verte cara a cara, face to face, de frente, face to face with Christ my Savior, face to face. What will it be when in rapture I behold Him, Jesus Christ, who died for me? Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory. I shall see Him by and by. When our sins blotted out, and with glorious immortality, we will see Jesus face to face. cuando entremos a esa experiencia de gloria, veremos a Cristo cara a cara. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, we thank you agradecemos for your goodness and your love. por tu bondad y tu amor. We thank you for the great plan of redemption Agradecemos el gran plan de salvación and the great work of our great high priest in the holy place and also in the most holy place of the heavenly sanctuary. el gran trabajo de Cristo allí en el santuario celestial, iniciando allí en el lugar santo y luego al lugar santísimo. Lord, help us make our call and election sure. Permite que tomemos una decisión, una elección correcta esta mañana. Help us value immortality Y permite que abracemos la inmortalidad and being with Jesus throughout the ceaseless ages of eternity. y que podamos continuar con Cristo por toda una eternidad, More in this present world, más que este mundo temporal, more than anything down here. más que cualquier cosa en esta tierra. Please help us. Por favor, ayúdanos. Prepare our hearts. Prepara nuestros corazones. Establish our minds Establece nuestras that mentes we will be ready para que estemos for listos the coming of our Lord Jesus para el Christ. regreso de Cristo Jesús. For he that shall come Porque Él vendrá, will come Él viene and will not tarry. y no tardará. In Jesus' name we pray. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.